Hola, eh, mi nombre es María Camila Toscano Peñate, soy estudiante de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena, de la Escuela de Derecho, y este es un video para el profesor Alonso Cortina Acevedo de la asignatura de Derecho Constitucional. Eh, Empezaré con la teoría de la soberanía compartida. La idea de llevar a cabo un estudio comparativo entre la soberanía compartida del Rey y las Cortes de la Constitución de 1876 y la soberanía nacional, característica de la Constitución de Cádiz, se debe a un intento por mostrar la transformación que sufren el Rey y las Cortes a lo largo del siglo XVIII. En la historia constitucional española, comparando las constituciones de inicio y fin de siglo, sin pretender un estudio pormenorizado desde el punto de vista jurídico. La idea es acercarnos a los principios fundamentales de la Constitución interna presente en la Constitución de 1876 y estudiarlos a la luz de la Constitución de 1812 e intentar establecer un diálogo entre ambas. Negación de la teoría democrática del poder constituyente. Para la teoría política y el derecho constitucional, siempre ha sido difícil contestar la pregunta si es posible generar un poder constituyente democrático. Absolutización de los valores políticos es un puro deber ser, es empezar de nuevo, es elisión del pasado y reducción de un futuro presente, es inicialmente aceleración histórica improvista y sucesivamente retención del movimiento. Es expresión de un solo sujeto político, individualizado e incondicionado y por esto soberano. Se debe pensar en un constituyente que este sujeto, al menos a límites temporales y axiológicos, por límites el principio democrático y principalmente a los derechos humanos. El constituyente originario de hoy en día, por límites temporales, se refiere al tiempo de su encargo y por axiológicos. Al respecto, no puede ser un poder totalmente absoluto que suplante o destruya instituciones, reglas, mecanismos que tengan sentido en la razón de ser de un pueblo o en su historia. Por ejemplo, en su lucha por lograr conquistas democráticas o en el desarrollo de las garantías más plenas de los derechos humanos. Principio de rigidez en la Constitución. Señala que para realizar una reforma al texto constitucional es necesario seguir un procedimiento especial mediante el cual las autoridades que tienen la facultad acreditada por las leyes conforman una figura por la capacidad de reformar la Constitución. Algunos autores lo denominan constituyente permanente. El principio de rigidez constitucional tiene la función de evitar la posibilidad de que la ley fundamental sea modificada de misma forma que las leyes secundarias, es decir, por el Congreso de la Unión cuando se trate de leyes federales o para el Distrito Federal o por las legislaturas de los 105 estados cuando sean locales. Proceso de legitimación democrática. De acuerdo con la exposición de Rosa Bayón, la primera fuente de legitimidad de los gobiernos democráticos fue y muy probablemente lo siga siendo la elección popular en el mundo occidental y sobre todo en Francia y en Estados Unidos. Los ejemplos a que el más recurre la instalación de los gobiernos democráticos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se basó fundamentalmente en la constitución de los mismos por la vía electoral, por lo cual podía considerárseles plena y claramente como expresión de la soberanía popular. Así no solo se aceptó que el procedimiento electoral podía interpretarse como el medio de expresión de la soberanía popular, sino que también era plenamente válido equiparar a la mayoría con esta, de manera que los gobiernos emanados de estos procesos electorales, si bien eran tan solo la preferencia
La preferencia manifiesta de una parte del pueblo se convino en que su carácter mayoritario les confería el derecho a reclamarse representantes del todo. A la larga esto les confirió una legitimidad democrática indiscutible. Idea política del pueblo, en donde las ideas relevantes no son las del pacto o contrato, sino las de la creación de Estado por un acto revolucionario y de la ruptura con el poder establecido, además de insistir en el carácter ilimitado y absoluto del poder de transformación. El titular de la soberanía y por consiguiente del poder constituyente en el pueblo es el que tiene el derecho inalienable de modificar y alterar la estructura del Estado. Puede hacerlo como quiera, sin restricciones, libre de todo respeto a organizaciones pretéritas, con una amplia y discrecional potestad para elegir el régimen político a implantar. El poder del constituyente surge de una fuerza revolucionaria que se impone a un poder establecido. Esa fuerza es absoluta e ilimitada. El poder constituyente todo lo puede, no se encuentra de antemano sometido a ninguna constitución y para ejercer su función ha de verse libre de toda forma y de control, salvo lo que él mismo le pluguiera adoptar. El poder constituyente desaparece una vez concluida su función. El poder constituyente no desaparece ni queda sub- subsumido en la Constitución. El poder constituyente siempre podrá nuevamente hacerse presente si existe la conciencia de que el orden establecido no es satisfactorio o no cumple sus propósitos y si se cuenta con la fuerza o magnitud política capaz de articular nuevas pretensiones para sustituir o modificar radicalmente el status quo. El poder constituyente no queda integrado a la Constitución que resultó del mismo. En la Constitución se ordenan y regulan poderes constituidos que son por esencia limitados y que están sometidos a su actuación a la ley fundamental. El poder constituyente no equivale a la Constitución. Esta es su producto y permanece con validez y vigor hasta que el poder constituyente así lo determina. Contención revolucionaria del poder constituyente. El poder constituyente revolucionario quedó diluido y subordinado al monarca y a las fuerzas conservadoras de las sociedades europeas del siglo. No será sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial que en Europa la Constitución volvió a ser entendida como la expresión de la voluntad de un porvenir constante democrático. Entre otras razones teóricas, gracias a la distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, diferenciación que introduce el principio de rigidez en la Constitución, los mecanismos de control constitucional, el carácter de una norma jurídica suprema de la Constitución y la recuperación del sentido democrático del poder constituyente. Modelo del poder constituyente. No existe un solo modelo de poder constituyente. Estos son diversos como lo son las tradiciones históricas particulares y nacionales. En el modelo inglés existe un poder constituyente evolucionista, en donde no existió la pretensión de generar, perdón, em, no existió la pretensión de generar un nuevo orden político, ni tampoco la pretensión de diseñar y planificar de origen modelos políticos